En esta unidad vamos a estudiar los aspectos CSS que afectan a la estructura. Primero vamos a ver de qué manera colocamos una imagen dentro del texto. Vemos que es muy sencillo. Por un lado, indicamos la dirección donde está esa imagen en el src. El texto alternativo, muy importante por accesibilidad. Hay personas ciegas que no ven la imagen y por tanto necesitan saber qué elemento que contiene. Este texto alternativo también es importante cuando la imagen no se carga, porque es lo que aparece sustituyendo a la imagen. El ancho y el alto es importante para los diseñadores, sobre todo porque protegemos ese espacio en la estructura de composición de la página, aun cuando la imagen no se cargue. El div y el span son los elementos de estructura con los que nosotros vamos a componer las páginas HTML. Ya hemos visto que el div es un elemento de bloque que nos sirve para separar y colocar los elementos y que pueden estar personalizados por medio de un ID o por medio de clases. La etiqueta div es la que nos ofrece esta posibilidad. El tamaño es la manera de hacer que las div tengan un tamaño determinado que queremos que sea lo que ocupen. Es importante procurar no especificar los saltos, porque cuando las tipografías las cambia el usuario puede desbordarse con respecto a los saltos y es mejor solo controlar los anchos y dejar que el alto fluya con el contenido que esté dentro de ese div. Las propiedades de display es lo que nos permite cambiar los aspectos del div. En este caso, vemos que hay elementos de HTML que son bloques y elementos que funcionan como línea. Por medio de la etiqueta display podemos modificarlo, convertir un elemento de línea en un bloque, como hemos hecho con los enlaces de los menús, o colocar un elemento de bloque en línea. Aquí tenemos un ejemplo que he puesto con 4 divs similares que contienen contenido de caja 1, 2, 3 y 4 y he puesto las etiquetas de display más importantes. Inline, que significa en línea, block, que significa bloque, y none, que significa que no se ve. Es importante utilizar el none, por ejemplo, en una descripción de estilos cuando queremos un estilo para imprimir y queremos que algunos elementos de la página no se impriman, por ejemplo el menú. Entonces el menú lo pondríamos en ese estilo como none y ese aspecto nos salía impreso en la página, o no queremos imprimir el pie o no queremos imprimir los destacados. En este caso vemos que la propiedad display block, que es la que tiene la caja 1, el bloque ocupa todo el elemento, sin importar que el contenido sea más pequeño. Mientras que en la caja 2 y 3, que están con el display inline, la caja ocupa solo lo que ocupa el contenido y las dos cajas se pegan una a otra. En la cuarta caja, que tiene la propiedad none, obviamente no la vemos en la página de visualización. Aquí tenemos la estructura de una caja. Vemos que la caja tiene 3 características muy importantes, son por un lado el margen, que es el aspecto de protección de la caja exterior, el borde, que nos separa la caja de los otros elementos, y el padding, que separa el contenido del borde de la caja. Estas son las características principales que nosotros vamos a tener que tocar para modificar el contenido. Es importante saber que los márgenes no se suman. Cuando dos cajas tienen el margen, las márgenes se montan uno sobre otro. Aquí tenemos un ejemplo de una caja en el que utilizamos el fondo. En CSS3 nos ha permitido a los diseñadores una gran posibilidad, que es utilizar varios fondos dentro de un mismo div. Antes teníamos que utilizar varios divs para hacer una cosa como esta. Y el fondo tiene las características de poder estar colocado en una parte determinada de la caja. En este caso hay un elemento que está puesto en la parte de abajo y que se repite, que es esta línea del suelo. Hay un elemento que está en la parte de abajo, que son estos árboles y que no se repiten. Y hay un elemento que está en la parte de arriba, que son las nubes y que se repite. Y por último está un color de fondo, que es el azul. Entonces, en este caso vemos cómo esta misma característica aplicada a los 3 estilos, a las cajas pequeñas y a las grandes, funciona perfectamente, aunque en un caso está más adecuado que en otro. Y aquí tenemos las 3 imágenes. El CSS3 permite también incluir a las páginas bordes redondeados y sobre todo el elemento de sombras. Antiguamente la gente quería hacer sombras para destacar un elemento que parece que sobresale de la página y darle una relevancia especial, o hacer una metáfora que parezca que es un elemento que está ahí colocado, y entonces utilizamos sombras. Aquí vemos todos los ejemplos de sombras posibles. Las sombras tienen por un lado el ángulo, que sea superior o inferior, por un lado tienen la suavidad, que parece que están con una luz más dura o más suave, y aquí tenemos todos los aspectos que puede tener una caja con sombras, sin borde, con borde, a la derecha, a la izquierda, superior, superior. El CSS3 permite posicionar los elementos div por medio del float. Float es un concepto
muy complejo de entender, porque es hacer con un elemento dispositivo indicar que flota sobre los otros. Entonces aquí vemos, cuando tenemos una caja, la caja verde que está flotando, como el otro elemento, el segundo, se coloca debajo, aunque no lo vemos, pero es amarillo, pero el contenido sí se respeta. Tener en cuenta que el HTML da prioridad al contenido sobre el diseño, y él trata de que el contenido no se pierda. Entonces aquí vemos una caja con float y otra que se monta debajo. El float tiene un problema. Cuando indicamos que una caja es float, la caja que lo contiene pierde y no controla el alto de esa nueva página, de esa nueva caja. Aquí tenemos dos ejemplos con float. En ese caso vemos que la primera caja verde tiene float, como estaba antes, y la segunda, al tener float, ya no se coloca debajo, sino que se pega a la izquierda. Por último está la caja de abajo, que tiene un clear, rompe los float y entonces se coloca inmediatamente debajo y hace como marcar una línea para empezar de nuevo otra estructura de cajas diferentes. Esta es una estructura típica de una web, en la que tendríamos en el caso izquierdo un menú vertical, el contenido en el derecho y una línea de pie debajo. El siguiente ejemplo, tenemos elementos que están con float y elementos que tienen posición absoluta. La posición absoluta significa que el elemento está fuera completamente, aquí sí ya está encima, fuera del flujo de la página, y está indicando su posición por medio de dos distancias, top y left, o right y bottom, de los elementos. Aquí tenemos el ejemplo de la posición 2, una posición absoluta que monta sobre la caja 3 y la caja 4. Aquí tenemos también otro ejemplo con una posición absoluta, pero marcada en la parte inferior y fija. Estos elementos se utilizan mucho para que la página se pueda mover, pero hay un elemento fijo que no se mueva. Da un aspecto extraño en la navegación, pero a veces hay cosas que son muy importantes que quieres que estén ahí, una línea de menús o la marca o de una empresa o lo que sea. Aquí tenemos también la parte superior donde están las float 1 y 3 y la 2 con la posición absoluta. Para profundizar en estos temas tenemos estos recursos que os hemos facilitado, que podemos ver este complejo, pero que tener en cuenta que es bastante difícil de entender y que hay que practicarlo mucho para ver cómo funcionan las cajas con float y con absolutos y relativos. Aquí tenemos también unos recursos de generadores de estilos visuales para poder componer sobre todo las sombras, los bordes redondeados, que son códigos muy complejos de propiedades y que te los generan visualmente, de manera que de forma muy sencilla podemos crear degradados y todos estos aspectos CSS3 tan interesantes. Muchas gracias.